¿Quién es el autor del Salmo 6 y qué sabemos de él? El autor es el rey David. Fue pastor, músico, guerrero y poeta. Es conocido por su íntima relación con Dios, sus momentos de pecado y su profundo arrepentimiento. Su honestidad en los salmos muestra su corazón contrito. ¿Qué tipo de salmo es el Salmo 6? Es un salmo penitencial. En él, David clama a Dios con dolor, confesando su aflicción física, emocional y espiritual. Pide misericordia, sanidad y liberación del sufrimiento. ¿Qué significa no me reprendas en tu enojo? David reconoce su pecado, pero pide a Dios que no lo corrija con ira, sino con misericordia. Muestra temor reverente y humildad ante la justicia divina. Libro abierto 4. ¿Qué nos enseña la súplica ni me castigues con tu ira? Nos enseña a buscar la gracia de Dios aun cuando merecemos disciplina. Revela que David no se justifica, sino que confía en la misericordia de Dios. ¿Qué petición hace David en el versículo 2? Pide que Dios tenga misericordia y lo sane. Su cuerpo está adolorido y su alma turbada. El sufrimiento lo ha debilitado totalmente. ¿Qué tipo de sufrimiento expresa David en este salmo? Físico dolor en los huesos, emocional angustia del alma y espiritual temor al juicio. Es una crisis integral que lo lleva a clamar intensamente. ¿Qué pregunta le hace David a Dios en el versículo 3? ¿Hasta cuándo? Esta pregunta expresa desesperación y deseo de una pronta respuesta divina. Refleja impaciencia humana en medio del sufrimiento. ¿Cómo manifiesta David su necesidad de salvación en el versículo 4? Pide a Dios que regrese, que lo libre y que lo salve por su misericordia, no por sus méritos. Reconoce su total dependencia de la compasión divina. ¿Qué visión de la muerte presenta el versículo 5? David afirma que en la muerte no hay memoria de Dios ni alabanza en el Seol. Esto refleja una visión antigua del descanso silencioso en el sepulcro. ¿Qué emociones describe David en los versículos 6 y 7? Llanto, tristeza, desesperanza, agotamiento. Dice que llora toda la noche, su cama está empapada de lágrimas, y sus ojos están consumidos de dolor. ¿Qué muestra el llanto de David respecto a su relación con Dios? Muestra autenticidad, vulnerabilidad y profundo quebranto. David no esconde su dolor ante Dios, lo expone con total sinceridad. ¿Por qué David dice que sus ojos envejecieron a causa de sus angustiadores? Porque los enemigos le causan preocupación y sufrimiento constante. La oposición lo ha desgastado interior y exteriormente. ¿Qué cambio ocurre a partir del versículo 8? David pasa del lamento a la confianza. Ordena a los malvados que se aparten porque ha sido escuchado por Dios. Su fe se levanta con esperanza renovada. ¿Qué significa Jehová ha oído la voz de mi lloro? Significa que Dios no ignora el sufrimiento. David cree que su oración ha sido atendida y que el consuelo de Dios está cerca. ¿Cómo se manifiesta la fe de David al final del Salmo? ¿En qué confía que sus enemigos serán avergonzados y confundidos? Cree que Dios actuará con justicia en su favor. ¿Qué nos enseña el Salmo 6 sobre el arrepentimiento? Que el arrepentimiento sincero no es solo verbal, sino emocional, profundo y visible. David llora, sufre y se rinde ante la voluntad divina. ¿Qué papel cumple la misericordia en este salmo? Es el fundamento de la súplica de David. Él no apela a su justicia, sino al amor inmerecido de Dios para ser sanado y perdonado. ¿Por qué David relaciona el castigo con el enojo de Dios? Porque entiende que el juicio divino es justo, pero suplica que no sea impulsado por ira, sino por corrección paternal y compasiva. ¿Cómo se revela la humanidad de David en este salmo? En su debilidad, su angustia, su dolor físico y espiritual. Muestra que aun los grandes hombres de fe atraviesan momentos de quiebre. ¿Qué nos enseña este salmo sobre la oración en momentos difíciles? Que debemos acudir a Dios con el corazón quebrantado. Él escucha el lloro genuino y responde en su tiempo perfecto. ¿Cómo se relaciona este salmo con Jesús? Jesús también lloró, sufrió y clamó al Padre. El salmo anticipa el sufrimiento redentor y el clamor confiado en Dios. ¿Cómo puede este salmo ayudar a alguien que sufre depresión? Muestra que es válido llorar, sentirse abrumado y aún así acercarse a Dios. Enseña que la esperanza nace del clamor sincero. ¿Qué nos dice sobre la vulnerabilidad emocional? Que no debe esconderse ante Dios. Él conoce nuestra tristeza y está dispuesto a consolarnos.
¿Qué actitud muestra David frente a sus enemigos? Al principio está oprimido, pero luego se levanta en autoridad espiritual, confiando que Dios lo vindicará. ¿Por qué es importante el cambio de tono en el Salmo? Porque revela el poder de la oración, transforma la desesperación en confianza y la tristeza en seguridad. ¿Qué enseña el Salmo 6 sobre el carácter de Dios? Que es justo, pero también misericordioso. Escucha el clamor del afligido y actúa con compasión. No desprecia al que se arrepiente con sinceridad. ¿Qué aplicación práctica tiene este salmo para el creyente actual? Nos invita a buscar a Dios en medio del dolor, a confesar nuestras faltas y a confiar en su respuesta, aun cuando parezca lejana. ¿Cuál es la importancia del lloro en la vida espiritual según este salmo? El lloro sincero ante Dios no es debilidad, sino un acto de humildad que Él valora. David fue oído no por sus obras, sino por su quebranto. ¿Cómo nos ayuda el Salmo 6 a comprender la disciplina de Dios? Nos enseña que Dios corrige por amor. Aunque el castigo duele, es para restaurar, no para destruir. Su ira no dura para siempre. ¿Por qué David pide que Dios regrese? Es una expresión de sentir que Dios se ha alejado. David clama por su presencia restauradora y salvadora. Muestra un deseo íntimo de comunión. ¿Qué muestra este salmo sobre la lucha espiritual? Muestra que muchas veces el alma está turbada, hay enemigos alrededor y la carne está débil. Pero hay esperanza cuando se busca a Dios. ¿Qué importancia tiene la confesión en este salmo? Aunque no dice explícitamente he pecado, el tono muestra confesión implícita. El quebranto revela un corazón arrepentido. ¿Cómo interpreta la tradición cristiana este salmo? Como un modelo de arrepentimiento y oración ferviente. Ha sido usado en liturgias penitenciales y como guía en momentos de prueba. ¿Cuál es el contraste entre el inicio y el final del salmo? Al inicio hay desesperación, dolor y súplica. Al final hay confianza, seguridad y victoria. El cambio se da a través de la oración. ¿Qué enseña sobre la relación entre cuerpo y alma? Que están profundamente conectados. El dolor físico afecta el alma y viceversa. David clama por sanidad integral. ¿Qué rol juega la fe en medio del sufrimiento según este salmo? La fe permite clamar aún sin respuestas inmediatas. David no ve solución inmediata, pero sigue confiando en que Dios lo escucha. ¿Qué enseñanza hay sobre los enemigos en este salmo? Que aunque los enemigos se alegren del sufrimiento del justo, Dios lo vindicará. El mal no triunfará sobre el que confía en el Señor. ¿Cómo responde Dios según el versículo 9? Dios oye la oración, recibe la súplica y acepta la petición. Esta triple afirmación fortalece la confianza del creyente. ¿Qué nos enseña este salmo sobre la paciencia? Que la desesperación puede llevarnos a clamar hasta cuándo, pero Dios tiene su tiempo perfecto para responder. ¿Qué papel cumple la alabanza en este salmo? Aunque David dice que en la muerte no hay alabanza, su intención es vivir para seguir glorificando a Dios. Muestra el deseo de adorarlo aún en aflicción. ¿Cómo afecta el pecado a la vida del creyente, según este salmo? Puede traer dolor físico, angustia emocional y lejanía de Dios. El pecado no confesado puede llevar al quebranto, pero también al arrepentimiento. ¿Qué importancia tiene la perseverancia en la oración en este salmo? David no ora una sola vez. Llora noche tras noche, mostrando constancia. La respuesta divina vino después de insistir con sinceridad. ¿Qué enseñanza hay sobre la vulnerabilidad? Que es aceptable mostrarse débil ante Dios. No debemos esconder nuestras lágrimas, pues Él valora el corazón sincero. ¿Por qué el salmo termina con una afirmación tan segura? Porque la oración transforma la perspectiva. Aunque no ha visto aún la victoria, David profetiza el triunfo porque confía plenamente en Dios. ¿Qué significa que los enemigos serán avergonzados de repente? Que Dios actuará de forma inesperada, vindicando al justo y exponiendo el mal. La justicia divina puede ser repentina y poderosa. ¿Cómo se puede usar este salmo en la vida devocional? Como una guía para orar en momentos de culpa, enfermedad o tristeza. Invita a clamar con el corazón y esperar con fe. ¿Qué versículo resume el espíritu del salmo? El versículo 9: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Es la declaración de victoria de quien confió en medio del quebranto. ¿Cuál es el mensaje central del Salmo 6? Que Dios escucha al corazón quebrantado y contrito. No rechaza al que se arrepiente, sino que lo sana, lo consuela y lo defiende.
¿Cómo se relaciona este salmo con la gracia de Dios? Todo el clamor de David se basa en la misericordia divina. No pide justicia, sino gracia. Reconoce que solo el favor inmerecido de Dios puede salvarlo. ¿Qué esperanza ofrece este salmo al cristiano hoy? Que incluso en los momentos de dolor más profundo, Dios no está ausente. Escucha el clamor del alma, perdona, restaura y da nueva vida.